Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C871. La escena de la caída tenía cierto parecido con cuando Lan Yu fingió su muerte. Incluso el cielo y la tierra lloraron. No se trataba solo de ayudar al cielo y a la tierra. Ayudar a estos cultivadores, a quienes el mundo consideraba aliados, aún aumentaría el favor del Dao celestial Xuanhuang. Desde una perspectiva racional, en el reino Xuanhuang, ser un simple lacayo del Dao celestial nunca conduciría a un buen resultado. Esto solo resultaría en ser reprimido implacablemente por la alianza de los 10.000 inmortales y la asociación de los 5 ancianos. Cualquier cultivador con una mente clara nunca tomaría esa decisión. Sin embargo, con la ayuda de Trus, Li Fan no tenía nada de qué preocuparse. Debido a que en realidad no se estaba convirtiendo en un ejecutor del Dao celestial Xuanhuang, simplemente lo estaba engañando para que confiara en él. Si te ayudo, al menos deberías prestarme algo de poder. Después de todo, la alianza de los 10.000 inmortales y la asociación de los 5 ancianos no eran oponentes fáciles de enfrentar. Mientras pudiera estafar con éxito una parte del poder restante del Dao celestial Xuanhuang, el objetivo de Li Fan se lograría. Esperando que realmente vaya a la guerra contra la alianza de los 10.000 inmortales y la asociación de los 5 ancianos. Naturalmente, eso era imposible. Una vez que regresa a la verdad, fundamentalmente no le debía nada a nadie. Pero, ¿cómo exactamente puedo ganarme gradualmente la confianza del Dao celestial Xuanhuang? Eso requiere una planificación cuidadosa. Esto es un conocimiento tabú absoluto, no hay registros a los que hacer referencia. Debo proceder con cautela y experimentar por mi cuenta. Dicho esto, al empujar a la alianza de los 10.000 inmortales y a la asociación de los 5 ancianos a un conflicto, ¿no cuenta eso también? De repente, Li Fan miró hacia arriba y su mirada aparentemente atravesó el reino Spiritwood, llegando directamente a los cielos del reino Xuanhuang. No, trabajar en silencio y trabajar duro sin que nadie se dé cuenta no merecerá el reconocimiento de mis superiores. Si logro algo pero los superiores no lo saben, es como si no hubiera logrado nada en absoluto. Tal vez pueda usar la tableta de piedra mayor para llegar a los oídos del Dao celestial. Una idea formada en la mente de Li Fan. La mayoría de sus planes se habían llevado a cabo en reinos ocultos como el reino Spiritwood y el mar Kunyun. Es posible que el Dao celestial Xuanhuang ni siquiera sea consciente de ellos. En el futuro, podría visitar la tablilla de piedra senior con más frecuencia e informar cada resultado y logro de la batalla con meticuloso detalle. De esta manera, podría darse a conocer a la tableta de piedra mayor y al mismo tiempo ganarse el favor del Dao celestial. No, si lo hago yo mismo, podría parecer demasiado deliberado. Podría dejar que Lin Lin se encargara de ello. Cuando la imagen de la expresión naturalmente inocente e ingenua de Lin Lin apareció en su mente, Li Fan asintió hacia sí mismo. En un breve momento de contemplación, había trazado 2 caminos futuros. Li Fan llamó a Tianyan. Recientemente, Tianyan había estado en el reino Spiritwood, ayudando a Zhang Tianzi y Hou Daozi a construir la sede de la Federación. Aunque no había tenido tiempo libre, Li Fan todavía notó que la fuerza de Tianyan había mejorado significativamente desde que alcanzó por primera vez la etapa de integración Dao. Hermano menor, vamos a tener un combate de entrenamiento. Li Fan dijo cálidamente. Tianyan miró a Li Fan con cierta duda y luego miró sus propios puños. Sacudió lentamente la cabeza, aparentemente con miedo de lastimar a Li Fan. Li Fan se rió entre dientes y reveló un rastro de su aura de gran cueva cielo de los 5 elementos. Los ojos de Tianyan se iluminaron inmediatamente. Sonrió, aparentemente satisfecho con la importante mejora en la fuerza de Li Fan. No te preocupes, hermano menor. Mi poder de combate no es más débil que el tuyo ahora. Esa frase encendió el espíritu competitivo de Tianyan y al instante se sintió ansioso por luchar. Li Fan miró alrededor del reino Spiritwood y observó la sede recién construida de la Federación y sus estructuras en crecimiento. El reino Spiritwood puede ser vasto,
pero no puede soportar las consecuencias de nuestra batalla. Un pensamiento cruzó por su mente y Li Fen inmediatamente supo de un lugar adecuado. Sígueme. Después de dejar el reino Spiritwood, los dos viajaron uno tras otro a través de 4 prefecturas, llegando finalmente dentro de las fronteras de la actual prefectura de Langwan. Esta provincia ocultaba un pequeño mundo conocido como Soul Shade. Durante la era 115, entre los muchos mundos pequeños explorados por la Alianza de los 10.000 Inmortales, este reino de sombra del alma fue uno de los más peculiares. Cuando los mortales emigraron por primera vez a este reino, por alguna razón desconocida, todos fueron completamente aniquilados. Solo quedaron innumerables sombras espirituales fantasmales, similares a entidades del alma, que flotaban infinitamente entre el cielo y la tierra. Además, estas entidades del alma parecían estar vinculadas al poder espacial. Para las ballenas del Rift, eran una fuente extraordinaria de alimento. Después de que la manada de ballenas que se desplazaban por el vacío descubriera accidentalmente la existencia del reino de la sombra del alma, ocasionalmente regresaban a cazar. Además, después de que estas entidades del alma desaparecieran, renacerían naturalmente en el mundo mismo, convirtiéndose en una fuente de alimento natural e interminable para las ballenas del Rift. Como resultado, entre todos los mundos pequeños donde existían las ballenas del Rift, este reino de sombra del alma era el caldo de cultivo más próspero para su especie. Rift Valles abrió continuamente pasajes espaciales, convirtiendo a este reino sombra del alma en el más alejado del reino Xuanhuan. Durante la 115ª vida, el escuadrón de la Alianza Inmortal enviado a explorar este lugar perdió completamente el contacto. Al principio asumimos que habían perecido, pero luego nos dimos cuenta de que la distancia era simplemente demasiado grande, lo que hacía ineficaces los métodos de comunicación convencionales. Este vasto espacio vacío es perfecto para que Tianyan y yo desatemos todo nuestro poder. Con ese pensamiento en mente, Li Fan localizó la entrada al reino Soul Shade. Después de formar una formación para ocultar el entorno, tomó la iniciativa y voló hacia el interior. Una sensación profunda y oscura lo abrumó inmediatamente. Me sentí completamente diferente al viajar a través de los pasajes espaciales que conducen al Gran Li y al Gran Xuan. Una atmósfera inquietante y opresiva surgió dentro del corazón de Li Fan. Incluso Tianyan, que normalmente reaccionaba con cierta lentitud, mostró de forma inusual una expresión solemne. Este sentimiento. Li Fan entrecerró los ojos y percibió cuidadosamente el extraño fenómeno. Después de mucho tiempo, se dio cuenta de repente. Es como un mortal hundiéndose en las profundidades del mar. ¿Podría deberse a la extrema distancia del reino Xuanhuan? No hubo ninguna mención de esto en la información que recopilamos anteriormente. No es de extrañar que ninguno de los miembros de ese equipo de exploración fuera visto nuevamente después de regresar. Parece que atravesar el vacío infinito no es tan sencillo como imaginaba. Li Fan reflexionó profundamente antes de dejar de lado sus pensamientos por el momento. Continuó volando a lo largo del pasaje espacial durante medio día. Sintiendo que ya había viajado lo suficiente, finalmente se detuvo. Hermano menor, haz tu movimiento. Li Fan dijo en voz profunda. Tianyan asintió sin dudarlo. De él surgió una oleada de energía opresiva. Su cuerpo espiritual del cielo y la tierra, coloreado en tonos rojos y negros entrelazados, fue revelado. En un instante, Li Fan sintió como si el espacio a su alrededor estuviera completamente cerrado. Sus extremidades parecían atadas por pesados grilletes, incapaces de moverse. Así que este es el poder del espacio. Li Fan sabía que Tianyan se había contenido. De lo contrario, si toda la fuerza de este poder espacial actuara directamente sobre su cuerpo, se habría desgarrado instantáneamente. Hermano menor, te lo dije, haz todo lo posible. Sin intentar liberarse de las restricciones espaciales, la expresión de Li Fan se oscureció y habló con firme determinación. Tianyan quedó momentáneamente atónito. Entonces, Li Fan de repente sintió que el espacio circundante se profundizaba, como si una bestia invisible le hubiera dado un mordisco. Su cabeza, brazos y piernas desaparecieron instantáneamente en la oscuridad. Solo su torso desnudo quedó flotando impotente en el aire. Si este hubiera sido un cultivador antiguo, habrían perecido instantáneamente. Sin embargo, para un cultivador del nuevo método que practicaba devorar el cielo de las cuevas,
tales lesiones eran insignificantes. ¡Boom! El torso de Li Fan explotó en una niebla de sangre. Sin embargo, su voz tronó como un rayo rodante, resonando en el vacío alrededor de Tianyan. Hermano menor, ahora es mi turno. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C872. Con un rugido atronador de Li Fan, un gigante colosal emergió en el vacío profundo, mucho más grande que la marioneta Tianyan de antes, magnificada docenas de veces. Esta no fue otra que la forma de Dharma del alma naciente de Li Fan, conjurada usando una cantidad casi ilimitada de esencia de cueva cielo de 5 elementos. Si esto hubiera aparecido en el reino Xuanhuang, esta imponente figura habría sido una vista impresionante, suficiente para llamar la atención de todos los cultivadores del mundo. Detrás de la cabeza del gigante, 5 etéreos cielos rupestres se alzaban como anillos interconectados, proyectando una aura incomparablemente sagrada alrededor de la forma Dharma de Li Fan. En comparación con este gigante, Tianyan no era más importante que una hormiga. Suprime. El gigante miró hacia abajo, extendió su dedo índice derecho y presionó a Tianyan con una fuerza abrumadora. La enorme masa del dedo descendente era como el colapso de los cielos, sus crestas y surcos se asemejaban a capas de sellos talismánicos, con el objetivo de encarcelar a Tianyan en un instante. Por primera vez, Tianyan vislumbró cómo deben percibirlo los cultivadores comunes. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a este abrumador ataque del gigante, mantuvo la calma. Sus túnicas ondeaban sin viento y el espacio a su alrededor se ondulaba en peculiares pliegues. Las distorsiones espaciales se extendieron hacia afuera como ondas en cascada, originándose en Tianyan y expandiéndose rápidamente. A medida que las ondas se propagaban, la figura de Tianyan se volvió cada vez más borrosa. En cuestión de momentos había desaparecido por completo. El dedo de Li Fan no tocó nada más que aire vacío. Interesante. Incluso con mi poder de los 5 elementos y una formación que sella el espacio, todavía no pude evitar que escaparas. La forma Dharma de Li Fan tronó mientras su mirada recorría los alrededores en busca de la presencia de Tianyan. Sin embargo, Tianyan aparentemente se había evaporado de la existencia, dejando no el más mínimo rastro de fluctuación energética. Hermano menor, no. Antes de que Li Fan pudiera terminar de hablar, Tianyan reapareció abruptamente, como si se materializara de la nada, justo delante de la frente de la forma Dharma de Li Fan. Con un movimiento sin esfuerzo, señaló la frente del gigante. Como una gota de agua que cae en un estanque tranquilo, la frente de la forma Dharma se retorció extrañamente, y luego se rompió por completo. Tianyan se preparó para retirar su mano. Sin embargo, a pesar de que su cabeza se desmoronó, la forma Dharma no se vio afectada. Sus manos se juntaron rápidamente y sus dedos se doblaron para formar una estructura similar a una jaula. Los fragmentos de energía de la cabeza destrozada, aparentemente sensibles, convergieron rápidamente fuera de la jaula de los dedos, formando una formación intrincada en un instante. Tianyan dudó momentáneamente. Dentro de esta formación, no solo no pudo atravesar el espacio para escapar, sino que incluso su técnica de plegado espacial, previamente exitosa, había perdido su efectividad. Había funcionado hace apenas unos momentos, pero en un abrir y cerrar de ojos, Li Fan había ideado una contramedida con una formación. ¿Qué clase de genio era este? Antes de que Tianyan pudiera detenerse más en él, capa tras capa de sombras de formación continuaron apareciendo fuera de la jaula de los dedos. Como si fueran ilimitadas, estas formaciones se apilaban unas sobre otras en simples respiraciones, y su combinación podría alcanzar un nivel que incluso los cultivadores de la integración Dao como Tianyan encontrarían desalentador. Por supuesto, el precio de esta hazaña fue el rápido colapso de la forma Dharma del alma naciente de Li Fan, desinflándose como un globo perforado. Al percibir el peligro inminente que lo rodeaba, Tianyan no se atrevió a moverse. Li Fan reapareció no muy lejos, sonriendo con aire de suficiencia. Bueno, hermano menor. ¿Convencido ahora? Tianyan asintió de mala gana. Jaja. Li Fan, satisfecho, no lo presionó más. Sus ojos brillaban con una tenue luz azul mientras señalaba casualmente la ubicación de Tianyan. En un instante, las formaciones abrumadoramente intrincadas que parecían ineludibles para Tianyan fueron disipadas sin esfuerzo por el simple gesto de Li Fan.
ni siquiera estaba usando toda mi fuerza. No quisiera hacerte daño accidentalmente. Al ver el desafío persistente en la expresión de Tianyan, Li Fan añadió con insistencia. Yo tampoco. Tianyan tuvo dificultades para pronunciar esas 3 palabras. Li Fan volvió a mirar a Tianyan y propuso proactivamente otra batalla. Inesperadamente, Li Fan simplemente agitó la mano y se negó. La escasez solo debería llegar hasta cierto punto. Somos compañeros discípulos, ¿realmente necesitamos luchar hasta la muerte? No más, no más. Li Fan dijo con una sonrisa alegre. Tianyan estaba indefenso pero no pudo forzar la situación. Hablando de eso, hermanito menor, tu poder también está relacionado con el espacio. No muy lejos, hay un pequeño mundo lleno de entidades espirituales. ¿Podría ser de alguna ayuda para ti? Li Fan presentó los detalles del reino Soosher a Tianyan. Aunque Tianyan ya había alcanzado la etapa de integración Dao, aparte de las leyes contenidas en el espíritu del cielo y la tierra, su conocimiento no era muy diferente al de cuando era solo un cultivador de la Fundación Dao hace 1000 años. Por fenómenos tan extraños, naturalmente estaba perdido. Sin embargo, siempre había seguido las palabras de Li Fan. Así, ambos continuaron avanzando a lo largo del paso espacial. A estas alturas, ya habían dejado muy atrás el mundo Xuanhuan y Li Fan ya no tenía reservas. Una luz divina de 7 colores atravesó el cielo y recorrió millones de millas en un instante. Tianyan, que dominaba con destreza las técnicas espaciales, también podía reducir el espacio a voluntad y seguir de cerca. Incluso con su increíble velocidad, la longitud de este pasaje espacial superó sus expectativas. Según los cálculos de Li Fan, les llevó más de un mes sentir vagamente la presencia de un enjambre de ballenas del Rift más adelante. Li Fan detuvo sus movimientos. Mirando a lo lejos, vio innumerables ballenas del Rift que se asemejaban a un vasto océano de ballenas, moviéndose en grupos a través del vacío, abriendo un camino hacia adelante. Y eso era solo lo que era visible en la superficie. En el vacío absoluto, ¿quién sabía cuántas ballenas del Rift más existían? El inmenso aura que irradiaba todo el enjambre hizo que incluso la expresión de Li Fan cambiara ligeramente. Ya ha llegado al punto crítico en el que la cantidad se transforma en calidad. ¿Cómo pudo haber tantos? Li Fan no pudo evitar dirigir su mirada hacia el reino sombra del alma, que estaba oculto no muy lejos. ¡Vamos! Transformándose en un rayo de luz, Li Fan descendió sobre este pequeño mundo en cuestión de momentos. Silbido. En el momento en que aterrizó, Li Fan no pudo evitar fruncir el ceño. Este lugar era demasiado frío. Incluso la energía espiritual dentro de su cuerpo mostraba signos de congelamiento. Hizo circular el poder de los 5 elementos, intentando contrarrestar el frío extremo convirtiendo su energía espiritual en atributos de fuego. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, un escalofrío aterrador surgió inexplicablemente desde dentro de su cuerpo. En un instante, quedó encerrado en hielo, transformándose en una escultura de hielo. Luego, cuando pasó un viento inquietante de origen desconocido, se rompió en innumerables fragmentos de hielo que se esparcieron por el suelo. Momentos después, surgió una onda de energía y el cuerpo de Li Fan reapareció. Extraño. Una expresión intrigada apareció en su rostro. En ese momento, en lugar de irradiar calor, la energía atribuida al fuego dentro de él se había manifestado como frío extremo. Esta frialdad no provenía de una fuente externa. Más bien, en este lugar, el fuego poseía inherentemente una naturaleza helada. Hermano mayor, algo anda mal aquí. Incluso Tianyan, que normalmente era taciturno, logró decir una frase completa con una expresión seria. Es como si algo a nuestro alrededor estuviera consumiendo mi poder. Pero no puedo encontrarlos. Luego Tianyan transmitió sus pensamientos a través de la transmisión de voz y compartió su descubrimiento. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C873. ¿Devorando tu poder? Al escuchar esto, Li Fan se sorprendió. La habilidad de la que habló Tianyan se originó naturalmente a partir del poder espacial del espíritu del cielo y la tierra, piedra de tinta. Fue una manifestación de las leyes Xuanhuan, y una vez que un cultivador lo absorbió a través del nuevo método,
Incluso el reino Xuanhuan actual no tuvo medios para eliminarlo. Sin embargo, en este pequeño mundo extraño y remoto, estaba siendo devorado. Hermano mayor, no te preocupes. Para mí, esas entidades desconocidas son como simples hormigas arrastrándose por todo mi cuerpo. Puede que me pique o me pique, pero no representan una amenaza real para mi vida. Tianyan transmitió una imagen, transmitiendo brevemente sus pensamientos. Sin embargo, Li Fan no bajó la guardia. Este reino de sombra del alma era claramente diferente de lo que el equipo de expedición de la 115. A Alianza Inmortal había detectado a su llegada. Con una mayor vigilancia, Li Fan y Tianyan comenzaron a explorar el reino Soulshade. Este pequeño mundo no era vasto, de hecho, su área era incluso más pequeña que el reino Spirit World. Pero curiosamente, Li Fan no pudo encontrar ninguna de las entidades espirituales descritas por el equipo de expedición de la Alianza Inmortal. La vasta tierra era oscura y sombría, sin cambios notables en el terreno. Estaba compuesto enteramente de suelo gris. No se pudo encontrar ni una sola planta o animal, ni siquiera una roca intacta. Al barrer su sentido divino a través del reino sombra del alma, Li Fan descubrió que aparte de él y Tianyan, no había otra presencia. Con expresión seria, Li Fan recogió un puñado de tierra gris y la examinó cuidadosamente. Parecía no ser más que suciedad común y corriente. Sin embargo, al observar su propia mano, solo momentos después de entrar en contacto con la tierra, notó marcas carbonizadas, como si hubiera sido quemada. Li Fan supo inmediatamente que no se trataba de una sustancia común y corriente. Sin dolor. La corrosión es completamente silenciosa. Sus ojos parpadeaban de pensamiento. Una oleada de energía vital emergió de su cuerpo, intentando curar la herida en su mano. Sin embargo, para su sorpresa, la energía que inyectó pareció convertirse en alimento para la zona quemada. La carne ennegrecida se expandió rápidamente y, en cuestión de momentos, comenzó a extenderse hacia el resto de su cuerpo. Sin dudarlo, Li Fan se cortó decisivamente la mano. Lo que ocurrió después hizo que sus alumnos se contrajeran bruscamente. La mano cortada de carne y sangre, después de aterrizar en el suelo gris, se desvaneció instantáneamente, se convirtió en ceniza y se fusionó con la tierra. ¿Qué carajo? Li Fan miró la interminable extensión de tierra gris y sintió un escalofrío inexplicable que recorría su columna vertebral. La naturaleza inquietante de este lugar superó con creces su imaginación. Justo cuando estaba pensando en irse, Tianyan de repente envió una transmisión de voz. Hermano mayor, la fuerza de esta fuerza devoradora varía en diferentes áreas. Quizás podamos determinar la fuente de la anomalía en función de su intensidad. Li Fan dudó por un momento antes de asentir en señal de acuerdo. Al recibir la aprobación de Li Fan, Tianyan comenzó a sentir su entorno mientras volaba rápidamente sobre el reino sombra del alma. Pronto se fijó en un lugar determinado. Allí, la fuerza devoradora era extraordinariamente fuerte. Li Fan podía sentir débilmente una fluctuación invisible que emanaba del cuerpo de Tianyan. Como si Tianyan estuviera enfrascado en una intensa batalla con un oponente igualmente formidable. Después de poco tiempo, Tianyan se vio obligado a retirarse. Se siente como ser devorado por un enjambre de innumerables hormigas. Hermano mayor, ¿no lo sientes? Tianyan preguntó a través de una transmisión de voz. Li Fan negó con la cabeza. Simplemente controló su luz divina de 7 colores y voló hacia el lugar. De hecho, no sentía nada inusual. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, tenía una vaga premonición, si usara el poder espiritual del elemento fuego como antes. Las consecuencias no serían tan simples como simplemente congelar su cuerpo físico en una escultura. De esta manera, Li Fan suprimió por completo su energía espiritual interna. Eligió confiar únicamente en su cuerpo físico y en el poder de la luz divina de 7 colores para continuar. Al llegar por encima del lugar objetivo, Li Fan observó cuidadosamente sus alrededores, intentando encontrar pistas útiles. Pronto notó algo inusual. Anteriormente había investigado todo el reino Soulshade y descubrió que era un terreno absolutamente plano. Pero este lugar en particular parecía estar ligeramente elevado. Como si algo estuviera enterrado bajo el suelo gris. Esta vez, Li Fan tenía más experiencia.
con la luz divina de 7 colores protegiendo su mano derecha, comenzó a cavar en el suelo. Cavó cada vez más profundo hasta que, de repente, sus dedos tocaron un objeto duro. Su expresión se volvió solemne a medida que la recuperaba de las profundidades del suelo gris. La capa de polvo gris acumulada sobre el objeto desapareció poco después de abandonar el suelo, revelando su verdadera forma. Esto es. Li Fan quedó momentáneamente atónito. Lo que sostenía en su mano era un cráneo humano. Sin embargo, a diferencia de un cráneo ordinario, este tenía lo que parecía ser un tercer ojo en el centro de la frente, una cavidad hueca del tamaño de la cuenca del ojo. Además, el cráneo naturalmente tenía intrincadas marcas doradas y negras. Al darle la vuelta para examinar el interior, Li Fan se sorprendió al descubrir que el interior del cráneo parecía estar cubierto de moho. Grupos de manchas grises, espantosas e inquietantes. Aún más inquietante es que estas manchas grises parecían tener voluntad propia. Después de permanecer inactivos quién sabe cuántos años, en el momento en que detectaron la presencia de un ser vivo cerca, comenzaron a retorcerse inquietantemente. Como si estuvieran explorando su entorno. Una profunda e indescriptible sensación de peligro surgió repentinamente en el corazón de Li Fan. Sin dudarlo, desató la luz divina de 7 colores, formando un sello perfecto. Aisló completamente su presencia. Solo entonces las manchas grises del moho volvieron a asentarse. Al contemplar el peculiar cráneo ahora encerrado dentro de la brillante esfera de luz divina, Li Fan frunció ligeramente el ceño. Un cráneo con 3 ojos, similar a un humano, pero también diferente. Está claro que este ser no se originó en el reino Xuanhuang. Parece que el desastre que le ocurrió al reino sombra del alma fue causado por estas manchas de moho gris. Podría ser que esta entidad extranjera trajera las manchas de moho gris aquí, convirtiendo este lugar en una tierra gris desolada. Y este instigador, finalmente fue consumido por las manchas grises de moho, dejando atrás nada más que este cráneo. La única razón por la que permaneció intacto fue por las runas negras y doradas grabadas en él. Una posible respuesta se formó en la mente de Li Fan. Este lugar está ubicado en el extremo más alejado del reino Xuanhuang. Es muy probable que ya haya alcanzado el límite de otro reino de cultivo. Este ser de 3 ojos debe haber venido de ese reino. ¿Vino aquí buscando refugio? Pero al hacerlo, trajo consigo este aterrador molde gris. Una serie de imágenes pasaron por la mente de Li Fan. Se dio cuenta de que ni siquiera la luz divina de 7 colores era suficiente para resistir por completo el poder de las manchas de moho gris. Aunque simplemente los estaba sellando, todavía podía sentir que la luz divina se consumía constantemente. Si no fuera por la cueva cielo de los 5 elementos que proporciona un suministro infinito de energía, el sello ya se habría derrumbado. Después de contemplarlo por un momento, Li Fan no devolvió el cráneo a su ubicación original. En lugar de eso, intentó almacenarlo dentro de su anillo de almacenamiento. Sorprendentemente, era anormalmente suave. No hubo resistencia alguna, fue sellado sin esfuerzo por dentro. Sin embargo, cuando lo observó a través del anillo de almacenamiento, descubrió que las manchas grises de moho permanecían activas. No solo seguían consumiendo el poder de la luz divina de 7 colores. Incluso el espacio dentro del propio anillo de almacenamiento estaba empezando a volverse inestable. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C874. Li Fan reflexionó por un momento y luego agregó otra capa de luz divina de 7 colores como sello fuera de su anillo de almacenamiento. Con 3 capas de restricción establecidas, la leve sensación de crisis que persistía en su corazón finalmente comenzó a desvanecerse. Parece que no es solo el reino Xuanhuang el que ha sufrido la calamidad. Con la ruptura del camino inmortal, grandes catástrofes han llegado a todas partes. Casualmente, colocó el peligroso objeto sellado en su cueva cielo personal para su supresión. Luego, volviéndose hacia Tianyan, preguntó, ¿cómo te sientes ahora? Tianyan voló junto a Li Fan, lo sintió por un momento y luego asintió. Esa sensación de roer se ha debilitado, aunque no ha desaparecido por completo. Li Fan se agachó y tocó la tierra gris debajo de él. Un dolor abrasador atravesó inmediatamente su mano y, en cuestión de momentos, su palma se ennegreció y se carbonizó. Antes de que las manchas ennegrecidas pudieran extenderse más,
Li Fan cortó hábilmente su propia palma. La mano cortada cayó al suelo y se desintegró en cenizas. Aunque el culpable había sido reprimido por Li Fan, el inquietante estado del reino Soulshare permaneció sin cambios. Esto es, ¿se ha alterado completamente la ley fundamental de este mundo? Después de un momento de reflexión, Li Fan de repente sintió un escalofrío. Si el miasma inmortal mortal ataca específicamente a los cultivadores, entonces esta plaga gris pretende corromper el mundo mismo. El estado actual del reino sombra del alma es como el cadáver de un mundo. ¿Qué clase de persona estaría tan loca como para desarrollar algo así? Un destello de interés pasó por los ojos de Li Fan. En la 115. A vida, desde este momento hasta que llegó el equipo de expedición de la Alianza Inmortal, solo pasaron unos 20 años. ¿Qué pudo haber sucedido en ese corto tiempo para crear entidades de almas fantasmales en esta tierra muerta? No. Algo anda mal. Li Fan se congeló repentinamente. El equipo de investigación anterior había llegado a la conclusión de que los innumerables cuerpos de almas en el reino de la sombra del alma alimentaban los inmensos enjambres de ballenas del Rift que se veían afuera. Pero ahora no había aparecido ningún cuerpo del alma. Entonces, ¿de dónde vinieron todas esas ballenas del Rift? Desentrañar este misterio no sería difícil. Li Fan y Tianyan permanecieron en el reino sombra del alma durante 3 meses más, ocultando su presencia y esperando en las sombras. Querían determinar si las Web Whales tenían la costumbre de venir al reino Soulshare para alimentarse. Su paciencia dio sus frutos. Un día, justo cuando Li Fan se estaba volviendo un poco impaciente, gritos distantes y resonantes resonaron en el vacío. Alrededor de una docena de Web Whales descendieron del cielo y llegaron sobre el reino Soulshare. En comparación con las típicas ballenas del Rift, estas eran notablemente más grandes. Quizás percibiendo los peligros de este lugar, las ballenas no actuaron tan libremente como lo hicieron en el vacío más allá. En cambio, se movieron con cautela, nadando por el aire de manera estructurada, dirigiéndose hacia una ubicación particular dentro del reino sombra del alma. Li Fan y Tianyan lo siguieron en silencio. En el borde del reino sombra del alma, en un lugar que los dos habían examinado previamente sin detectar nada inusual, las ballenas del Rift se detuvieron repentinamente. Una ballena, aparentemente más experimentada, tomó la delantera. Apuntó a un punto específico del suelo gris y se sumergió de cabeza en él. En un instante, las principales ballenas del Rift desaparecieron sin dejar rastro. El resto hizo lo mismo, imitando el movimiento. Sin embargo, el pasaje que utilizaban no parecía especialmente amplio. De las 10 ballenas, 3 calcularon mal su posición y chocaron directamente con el suelo gris. No hubo ningún choque fuerte. Las manchas negras las devoraron rápidamente, convirtiéndolas en polvo gris que se esparció por la tierra. Li Fan llegó al lugar donde habían desaparecido las ballenas del Rift, dudando un poco. Hermano mayor, déjame ir primero, se ofreció como voluntario Tianyan. Li Fan asintió. Sin dudarlo, Tianyan voló hacia adelante y entró. Li Fan, sin embargo, no entró corriendo y esperó pacientemente afuera de la entrada. Al poco tiempo, Tianyan regresó. Su rostro, habitualmente inexpresivo, ahora mostraba una rara mirada de sorpresa. Mientras Tianyan transmitía lo que había visto, Li Fan finalmente entendió lo que había dentro. Era un vasto río amarillo, que crecía sin cesar y serpenteaba en un bucle circular. Innumerables almas flotaron sobre las aguas amarillas, jóvenes y mayores por igual. Todavía vestían distintos tipos de ropa, pero todos tenían los ojos bien cerrados, como atrapados en un sueño eterno. Nadie sabía cuánto tiempo habían estado inmersos en este río amarillo, pero sus almas habían sufrido transformaciones espeluznantes. Sus mitades inferiores ya no eran humanas, en lugar de piernas, les habían crecido innumerables zarcillos. Estos zarcillos se hundieron profundamente en el río, como si los anclaran allí para resistir ser arrastrados por las corrientes. Las ballenas del Rift que se habían colado parecían haber entrado en un paraíso de indulgencia. Estaban extasiados y festejaban con avidez. Con cada inhalación profunda, se tragaron miles y miles de almas. Después de devorar estas almas, que habían sido sumergidas en el río amarillo, las ballenas del Rift sufrieron transformaciones dramáticas. Casi instantáneamente,
sus cuerpos se expandieron, como si algo estuviera siendo nutrido dentro de ellos. En el vasto río amarillo, innumerables miles de millones de almas flotaban densamente pobladas. Incluso con las 7 ballenas del Rift atiborrándose hasta el borde, solo habían consumido una fracción minúscula del total. Una vez que las criaturas partieron, contentas con su banquete, Lifan, protegido por una radiante luz divina de 7 colores, entró al río amarillo. Aunque anteriormente había visto innumerables cadáveres congelados flotando en la formación de vida y muerte de reversión, la visión de estos miles de millones de inquietantes almas humanoides todavía le provocaba escalofríos. Especialmente inquietantes eran sus zarcillos, algunos entrelazados y enrollados tan densamente que grupos de caras con los ojos cerrados estaban presionados uno contra el otro. Formaron esferas grotescas de innumerables rostros humanos, retorcidas y horribles. Hermano mayor, este lugar. La voz transmitida de Tianyan transmitía un rastro de inquietud. Li Fan flotó a la deriva a través de las aguas amarillas, rozando las almas infinitas. Protegido por su luz divina de 7 colores, no sintió nada más que un leve disgusto, ninguna incomodidad real. Este río amarillo era mucho más grande que todo el reino sombra del alma. Después de escanear el área, Li Fan fue discerniendo gradualmente la causa de este extraño fenómeno. El Dao celestial del reino sombra del alma ha mutado debido a la erosión de la plaga gris. El fuego arde como el hielo y la vida se marchita como la muerte. Pero aquí está surgiendo nueva vida, porque este lugar era originalmente el reino de la muerte dentro del reino de la sombra del alma. Li Fan observó que a medida que el río amarillo fluía en un bucle completo, algunas partículas misteriosas dentro del agua se acumularon gradualmente, formando vagas formas humanoides. A medida que la corriente continuó agitándose, estas figuras del alma se volvieron más distintas, hasta que finalmente adoptaron la forma de seres humanos completos. En el ciclo normal del Gran Dao, estas almas recién formadas se reencarnarían en el mundo mortal. Pero el reino sombra del alma ya ha perecido, y el ciclo de vida y muerte ya no existe. Durante incontables años, estas almas recién creadas han surgido y se han acumulado continuamente en este lugar. Habiendo presenciado previamente la totalidad de la formación de vida y muerte Riversel y obtenido algunos conocimientos sobre las leyes de la vida y la muerte, Li Fan comprendió la causa raíz de este extraño fenómeno. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C875. Si ningún extraño rompe este ciclo, este fenómeno podría detenerse por completo solo una vez que el poder que nutre los cuerpos del alma dentro del río amarillo se disipe por completo. Sin embargo, puedo sentir que la energía aquí sigue siendo increíblemente fuerte. Si no fuera por mi luz divina de 7 colores que me protege, probablemente no podría quedarme aquí por mucho tiempo. Este nivel de poder no debería haber durado solo 20 o 30 años, ¿verdad? Un rastro de duda surgió en el corazón de Li Fan. ¿Qué rompió la paz del reino Soulshade y liberó a los innumerables billones de almas de Yellow Springs? A menos que fuera un cultivador como yo quien accidentalmente entró en este lugar. O quizás. En un instante, un pensamiento pasó por la mente de Li Fan. Recordó el cráneo que había suprimido no hacía mucho tiempo. ¿Podría ser que esa persona en realidad no esté muerta? La idea surgió de repente. No se trataba de una mera paranoia provocada por el inquietante entorno. El reino Soulshade era inimaginablemente remoto. Incluso a la velocidad actual de Li Fan, se necesitaría más de un mes de vuelo continuo para alcanzarlo. Las posibilidades de que alguien deambulara por aquí por error eran increíblemente escasas, a menos que tuviera un propósito claro y definido. Por otro lado, ese cráneo. Aunque era solo una cabeza cortada, los patrones de oro negro en su cráneo permanecieron intactos a pesar de la implacable corrosión del moho gris que crecía sobre él. Los patrones negro-dorados permanecen intactos en la superficie, mientras que el moho gris se pudre dentro del cráneo. Esto podría significar que las dos fuerzas están igualadas, incapaces de dominarse mutuamente. Al recordar la peculiar apariencia del cráneo, Li Fan sintió cada vez más que sus especulaciones tenían algo de verdad. Si hubiera estado completamente corroído, debería haberse convertido en polvo como todo lo demás en este reino. El hecho de que el cráneo permanezca, sugiere que en realidad no ha perecido. El mundo del cultivo contenía innumerables técnicas secretas.
En el reino Xuanhuang, algunos cultivadores incluso habían logrado la hazaña de preservar su cueva cielo personal indefinidamente, alcanzando una forma de inmortalidad. Si este misterioso cráneo pudiera usar sus marcas negras y doradas para revivir, no sería tan impactante. Ciertamente es peligroso. Pero también es una oportunidad. Si puedo usar esto para aprender qué está sucediendo en los otros ámbitos de cultivo. Los ojos de Li Fan parpadearon mientras ideaba instantáneamente docenas de formas de aprovechar la situación. Sin embargo, no olvidó su propósito principal al venir aquí. Pequeño hermano menor, esta ballena del Rift tiene la capacidad de crear espacio dentro del vacío. Estos cuerpos espirituales se sienten atraídos por él, lo que debe significar que les reportan un gran beneficio. ¿Quieres probarlo también? Tianyan sacudió rápidamente la cabeza. En realidad no son almas humanas. Simplemente se ven similares. Estos cuerpos espirituales son simplemente manifestaciones condensadas de la energía de Yellow Springs. Punto. Al ver el disgusto de Tianyan, Li Fan explicó con más detalle. Al escuchar esto, Tianyan se sintió algo tranquilo. Extendió la mano y capturó un alma vieja irreconocible y ahogada durante mucho tiempo de las aguas de Yellow Springs. Canalizando su energía espiritual, la absorbió. Momentos después, sus ojos se iluminaron. Hermano mayor, ahora entiendo por qué a esas grandes ballenas les encanta devorarlas. Tianyan habló emocionado. Este pequeño mundo se formó originalmente a partir de la energía de estos manantiales amarillos. Es como una fruta que crece en un árbol. El agua de Yellow Springs contiene leyes raras y poderosas. La más abundante de ellas es la autoridad para crear y ampliar el espacio. Aunque solo es a nivel de mundo pequeño, todavía me resulta útil. Tianyan transmitió rápidamente sus pensamientos mientras recuperaba otro cristal del cuerpo espiritual para absorber. Esta vez, sin embargo, frunció ligeramente el ceño. Desafortunadamente, parece que la influencia del Mo gris lo ha corrompido, provocando cierta inestabilidad. Solo uno es suficiente. Tomar más no será beneficioso. Tianyan concluyó. Li Fan asintió levemente. Su sentido espiritual se extendió por toda la zona y encontró un antiguo cristal espiritual. Al absorberlo, una serie de imágenes aparecieron instantáneamente en su mente. Las aguas de Yellow Springs crecieron en un flujo circular. A intervalos específicos, se acumularían restos de poder. A lo largo de incontables años, este poder se hizo cada vez más fuerte. Con el tiempo, floreció y dio frutos, formando un anillo de 9 mundos. Pasó un tiempo desconocido antes de que surgiera la vida en estos mundos. Comenzaron a aparecer civilizaciones. Cuando los seres de estos mundos murieran, regresarían a Yellow Springs. La corriente del río los llevaría hacia adelante, enviándolos a otros mundos para experimentar nuevas vidas. Los días de paz continuaron, hasta este día. Una cadena dorada atravesó el cielo, descendiendo del vacío lejano. Se extendió por el mundo de Yellow Springs en un instante, uniéndolo y sellándolo firmemente. Entonces, bajo una inmensa fuerza de tracción, el mundo de Yellow Springs tembló violentamente. Montañas y ríos se derrumbaron como si hubiera llegado el apocalipsis. Sin embargo, las cadenas no mostraban signos de aflojamiento. De ellos brotó una oleada continua de energía dorada sagrada. La energía cortó drásticamente la conexión del mundo de Yellow Springs con el espacio mismo, como si lo arrastrara hacia algún destino desconocido. Este era un poder abrumador que estaba más allá de la comprensión del mundo de Yellow Springs. La resistencia fue inútil, todo el reino fue arrastrado por la fuerza a través del vacío durante un periodo de tiempo incognoscible antes de que finalmente se estabilizara. Al final, la fuerza extrema destrozó el mundo de Yellow Springs. De los 9 mundos, solo quedaba uno, que flotaba a través del cosmos junto a Yellow Springs y llegaba a este cielo estrellado desconocido. Las imágenes en la mente de Li Fan se desvanecieron gradualmente. Una luz extraña parpadeó en sus ojos. Sabía desde hacía mucho tiempo que en la antigüedad, el reino Xuanhuang poseía una formación insondable. Una formación capaz de capturar cuevas cielo distantes y mundos enteros del vacío. Incluso abriendo pasajes espaciales para hacer la guerra contra otros reinos.
La mayoría de las innumerables cuevas cielos y pequeños mundos dentro del reino Xuanhuang hoy en día surgieron a través de este método. Sin embargo, desde la caída de la secta xuantiana y el surgimiento de las 10 grandes sectas inmortales, esta formación parece haber sido dañada. Su nombre se desvaneció en la oscuridad, aparentemente perdido en el río de la historia. Ahora, a través de los recuerdos persistentes del destrozado Dao celestial del reino sombra del alma, tuvo la fortuna de presenciar el poder de esta antigua formación en acción. Li Fan estaba conmocionado. Atravesando el vacío, cadenas doradas que unen a los enemigos. ¿Qué tan poderoso debe ser esto? Li Fan ya era considerado un gran maestro de formaciones. Con el disco de disolución final en su poder, es posible que no haya una sola persona en el reino Xuanhuang que haya superado su dominio de las formaciones. Sin embargo, incluso a él le resultaba difícil imaginar cómo se podría haber construido una formación tan grandiosa. Agarrar las estrellas, agarrar la luna, esto debe ser obra de un verdadero inmortal, ¿verdad? El pensamiento pasó por la mente de Li Fan. Además, a partir de su breve mirada a los recuerdos persistentes de Yellow Springs, se dio cuenta de que las cadenas doradas que vio parecía algo similar al que había encontrado en las ruinas inmortales. El utilizado para encarcelar los restos de un verdadero inmortal. ¿Podría haber alguna conexión? Ese verdadero inmortal quedó atrapado justo en el límite del pasaje inmortal mortal del reino Xuanhuang. Eso no puede ser una coincidencia. Antes de que se cortara el camino inmortal, el mundo del cultivo y el reino inmortal todavía tenían contacto. Si pudieran recibir artefactos inmortales como ayuda, entonces también debería ser posible contar con ayuda para construir formaciones. Los pensamientos de Li Fan surgieron. Tian Yan, al ver a su hermano mayor inmóvil durante mucho tiempo, temió que algo hubiera salido mal. Transmitió su voz en señal de indagación, sacando finalmente a Li Fan de su trance. Hermano menor, ¿viste también la imagen de las cadenas doradas atravesando el vacío? Li Fan no pudo evitar preguntar. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C876. ¿Cadenas de oro atravesando el vacío? Tian Yan quedó momentáneamente aturdido, pero rápidamente se recuperó. Parece que vi una escena así, pero no entendí bien qué significaba, así que no presté mucha atención. Tian Yan se había centrado más en el poder espacial contenido dentro del cuerpo espiritual de Yellow Springs. Mientras tanto, Li Fan, que tenía poca comprensión de las habilidades espaciales, se concentró por completo en los secretos antiguos. Como ciegos que sienten un elefante, cada uno tenía su propio enfoque. Luego, Li Fan dirigió su mirada hacia el río Yellow Springs. Este gran río puede considerarse el río de la creación del reino de la sombra del alma. Pero con el ciclo de vida y muerte ya destrozado, no importa cuánto poder pueda contener, su constante creación de cuerpos espirituales conducirá inevitablemente a su eventual agotamiento. Cuando los manantiales amarillos se sequen, billones de cuerpos espirituales se dispersarán en el vacío. En circunstancias normales, este proceso tomaría miles o incluso decenas de miles de años. Sin embargo, en el día 115 de su vida, esto ocurrió prematuramente, probablemente debido a que el cráneo de 3 ojos fue llevado a Yellow Springs por alguna razón desconocida. Para resucitar, ese cráneo debe haber absorbido todo el poder de Yellow Springs a través de su conocimiento de la vida pasada y su investigación de la vida presente. Li Fan dedujo la posible verdad detrás de lo que había sucedido en este remoto mundo subsidiario del reino Xuanhuang. Después de un largo momento de contemplación, Li Fan decidió no interferir con los manantiales amarillos que aún fluían. Antes de partir con Tian Yan, Li Fan pensó en silencio. Si alguien en esta era intenta escapar del reino Xuanhuang, tal vez el reino sombra del alma podría servir como un campo de pruebas privilegiado. Después de pasar por un extenso pasaje espacial y pasar casi un mes viajando, Li Fan y Tian Yan finalmente regresaron al reino Xuanhuang. Habían pasado 6 meses y la guerra entre la Asociación de los 5 Ancianos y la Alianza de los 10.000 Inmortales había comenzado por completo. Sin embargo, lo que Li Fan no esperaba era que el instigador esta vez no fuera la Asociación de los 5 Ancianos sino la Alianza de los 10.000 Inmortales, que anteriormente había estado en desventaja. Lanzaron un ataque sorpresa, tomando a la Asociación de los 5 Ancianos completamente por sorpresa e incluso recuperando la perdida prefectura de Husan en un solo movimiento rápido.
Las formidables fortificaciones que la Asociación de los Cinco Ancianos había construido minuciosamente a lo largo de 9 cadenas montañosas quedaron reducidas a nada más que una broma. A pesar de lograr una victoria tan decisiva, la Alianza de los 10.000 Inmortales no se jactó ni publicitó ampliamente su triunfo, lo cual era inusual. Aunque seguían llegando noticias de victorias consecutivas, nadie dentro de la Alianza podía explicar definitivamente cómo habían lograr una hazaña tan increíble. Las especulaciones proliferaron y muchos sospecharon que estaba relacionado con el Plan 33 Inmortales elegidos. Durante estos 6 meses, el clon de Hisa-Oli, estacionado en la isla Aixuan, había visitado una vez el pequeño templo junto al estanque de pesca, con la esperanza de aprender la verdad sobre la batalla de la tableta de piedra mayor. Sin embargo, la otra parte parecía profundamente inmersa en el Dao de la pesca, ignorándolo por completo. Mientras tanto, debido a las derrotas en el frente, la Asociación de los Cinco Ancianos comenzó a sospechar de la Federación de todos los mundos. Los intentos de establecer contacto y descubrir la verdad más profunda detrás de la guerra fueron recibidos con silencio. Hisa-Oli no tuvo más remedio que dejar el asunto de lado por ahora. Durante este tiempo, Lin Ling se había ido acercando gradualmente a Liu Li. A pesar de su cultivo en la integración Dao, Lin Ling todavía era un espíritu recién nacido con una naturaleza infantil, que no mostraba ningún sentido de antigüedad. Ella buscaba activamente a Liu Li para jugar, rompiendo lentamente la cautela inicial del pequeño Da Child. Desde la perspectiva de un extraño, Liu Li parecía adorablemente ingenua, pero en verdad era bastante cautelosa. Sin embargo, después de pasar tanto tiempo con Lin Ling, finalmente bajó la guardia. Después de observarlos por un rato, Li Fan notó algo peculiar. Lin Ling, que alguna vez fue ingenuo y algo despistado, parecía haber desarrollado un nuevo sentido de conciencia. O mejor dicho, se había vuelto más humana. Li Fan miró pensativamente al pequeño niño daoísta que se escondía detrás de Lin Ling. Por ahora, decidió no intervenir y simplemente le ordenó a Lin Ling: «Ven conmigo a la frontera de las 9 montañas». En el pasado, Lin Ling habría aceptado sin dudarlo. Pero esta vez, un destello de duda brilló en sus ojos. Dudó, como si quisiera decir algo pero se contuvo. Los ojos de Li Fan brillaban de comprensión, aunque solo ofreció una breve explicación. «He hecho algunos descubrimientos durante mis 6 meses de ausencia. Quizás ayuden a cambiar la situación actual a favor de la Asociación de los Cinco Ancianos». Lin Ling finalmente se despidió de Liu Li. Después, tomó a Li Fan y viajó a través de las venas terrestres que fluían. Al poco tiempo, los dos llegaron a un lugar remoto dentro de la prefectura de Nine Mountain. Después de investigar cuidadosamente los alrededores y confirmar que ningún cultivador estaba emboscado, emergieron silenciosamente del subsuelo. Barriendo la zona con su sentido divino, contemplaron el paisaje familiar pero extrañamente extraño de la prefectura de las 9 montañas por un breve momento. Tanto Li Fan como Lin Ling quedaron aturdidos. «Me temo que a partir de ahora habrá que cambiar el nombre de la prefectura de las 9 montañas». Después de recuperar la compostura, Li Fan suspiró suavemente. Las otrora majestuosas 9 cadenas montañosas que definían la prefectura de las 9 montañas habían sido completamente arrasadas por alguna fuerza formidable y desconocida. El terreno otrora peligroso y accidentado de la prefectura se había transformado ahora en una llanura vasta e ilimitada. Sin embargo, dado que esta tierra se formó originalmente a partir del cadáver de la antigua bestia, el cielo, la estabilidad espacial siempre había sido frágil. Ahora, después de soportar una batalla cataclísmica, esta inestabilidad se había vuelto aún más pronunciada. Por encima de ellos, el cielo estaba plagado de fisuras espaciales negras, que entraban y salían de la existencia como relámpagos. Cuando Tianyan complete su aislamiento y alcance la iluminación, tal vez pueda traerlo aquí de visita, pensó Li Fan. Maestro, parece haber una presencia persistente de un aura extremadamente aterradora aquí. El enfoque de Lin Ling era diferente al de Li Fan. Cerró los ojos, respiró profundamente y luego habló con un dejo de inquietud. Para que incluso un sabio inmortal de integración Dao sienta miedo, este debe ser el poder de un soberano celestial inmortal de longevidad. Y a juzgar por la devastación que arrasó Hyusan, ¿podría ser que el ancestro inmortal haya hecho algún movimiento? Sin embargo, Li Fan rápidamente descartó este pensamiento.
Si no se tratara de la seguridad fundamental del propio reino Xuanhuang, el ancestro inmortal probablemente permanecería indiferente ante conflictos de este nivel. Pero aparte del ancestro inmortal, ¿quién más dentro de la alianza de los 10.000 inmortales posee el poder de un inmortal de la longevidad? ¿La extremidad oriental, una figura mencionada solo en registros antiguos? ¿O tal vez el emperador Sanmo, curador del Museo del Divino Tesoro? Li Fan luego recordó los rumores que circulaban entre los inmortales. ¿Podría ser el proyecto inmortal 33 elegidos? Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Uno de los llamados candidatos inmortales, Wei Yizhen, había recibido previamente un fragmento del disco de disolución final de Li Fan. Aunque carecía de funciones de comunicación en tiempo real, el disco era capaz de grabar en detalle casi todas las experiencias de Wei Yizhen. Siempre que volviera a encontrarse con Wei Yizhen, o si Wei Yizhen pereciera y el disco se dañara, la información almacenada se sincronizaría nuevamente con Li Fan. Aunque sentía curiosidad por los métodos de la alianza de los 10.000 inmortales, Li Fan sabía que aún no había llegado el momento de cosechar las recompensas. Cuanto más tiempo permaneciera oculta esta semilla plantada, más secretos podría descubrir. Esperaré un poco más. Reprimiendo sus pensamientos, Li Fan activó una señal especial para comunicarse con la Asociación de los 5 Ancianos. Después de esperar mucho tiempo, todavía no hubo respuesta. Pero Li Fan no se rindió. Siguió enviando la señal repetidamente. Esto continuó durante un total de 7 intentos. Finalmente, desde un lugar determinado dentro de la prefectura de Husan, se escuchó una leve respuesta. Cuando Li Fan llegó, descubrió que la fuente de la señal no era más que una piedra lisa, parecida a un espejo. Nota del traductor: para que lo sepas, la prefectura de Husan se traduce como prefectura de las 9 montañas. He cambiado entre Husan y Nine Mountains varias veces, fue mi culpa si eso te desconcertó. De ahora en adelante serán 9 montañas consistentemente, gracias por tener paciencia conmigo. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C877. Esta piedra era bastante similar a la herramienta que Soingan había utilizado anteriormente para comunicarse con sus superiores. Li Fan reflexionó un momento antes de colocar ambas manos sobre él, activándolo utilizando la técnica secreta de la Asociación de los 5 Ancianos que había memorizado. Como era de esperar, funcionó. Las ondas se extendieron por la superficie de la piedra y poco a poco apareció una cara borrosa. Al ver la situación del lado de Li Fan, la persona del otro lado quedó momentáneamente atónita. Luego, como si cambiara a otro contacto, la imagen cambió. La nueva persona miró a Li Fan y, después de un momento, soltó un resoplido frío. Incluso conoces el método secreto de recepción recientemente modificado. Parece que la alianza de los 10.000 mundos realmente ha colocado espías entre nosotros. Li Fan sonrió y respondió: ese no es el caso. Lo probé al azar, pura coincidencia. Un fuerte estallido estalló desde el otro extremo, lo que indica claramente insatisfacción con la respuesta de Li Fan. Sin embargo, no cortaron la comunicación. En lugar de eso, preguntaron: ¿por qué nos has contactado esta vez? La última vez sufrimos una gran pérdida por tu culpa. Afirmaste que había un arma que dominaba el mundo, el cañón divisor del cielo. Preparamos una estrategia completa como respuesta, pensando que podríamos utilizar un enfoque inesperado para lograr la victoria. Pero ¿quién podría haberlo adivinado? HMPH. Debido a información engañosa, tomamos una decisión estratégica incorrecta, lo que resultó en una pérdida grave. El rostro del espejo de piedra se expandió repentinamente, haciéndolo parecer aún más inquietante en sincronía con el tono de la persona. Li Fan entrecerró los ojos pero no respondió de inmediato. Después de pensar por un momento, suspiró y meneó la cabeza. No era mi intención proporcionar información falsa. La verdad es que la alianza de los 10.000 inmortales actuó de manera demasiado convincente esta vez, incluso nosotros fuimos engañados. ¿Quién habría pensado que un arma dominante en el mundo con un poder tan inmenso era simplemente un señuelo? Pero no te fue mejor, ¿verdad? Li Fan cambió repentinamente de tema. La distinguida Asociación de los 5 Ancianos, ¿realmente determinarían una dirección estratégica importante basándose en solo unas pocas palabras nuestras?
Debéis haber descubierto algo vosotros mismos antes de tomar vuestra decisión final. Si incluso tú fuiste engañado, ¿cómo podríamos haberlo evitado? Tenemos que admitir que la alianza de los 10.000 inmortales jugó bien su papel. El rostro que representaba a la asociación de los 5 ancianos parecía disgustado. Inicialmente asumimos que la gran selección de 33 inmortales elegidos era solo una distracción, una cortina de humo que ocultaba su verdadero movimiento asesino. ¿Quién hubiera pensado que la alianza de los 10.000 inmortales sería tan arrogante y no dejaría ningún truco oculto? Pusieron todas sus cartas sobre la mesa. La frustración era evidente en la voz, como si hubieran reunido todas sus fuerzas solo para levantar un puño en el aire. Li Fan aprovechó la oportunidad para preguntar, ¿qué pasó exactamente en el campo de batalla de las 9 montañas? Tu derrota fue demasiado rápida. Cuando recibimos la noticia, tuvimos que confirmarla personalmente in situ antes de poder creer que era real. El rostro de la asociación de los 5 ancianos se oscureció y permanecieron en silencio. Al ver esto, Li Fan decidió jugar su carta del triunfo. El cuartel general del Salón Marcial de la Alianza de los 10.000 Inmortales, el sabio inmortal Sikion, es en realidad uno de los tuyos, ¿no? La cara se congeló en estado de shock. Es evidente que esta persona no tenía el rango suficiente para estar al tanto de tales asuntos. Ve a confirmarlo con tus superiores. Esa persona tiene un problema. No se puede confiar plenamente en él, dijo Li Fan con expresión seria. El rostro, ya no tan sereno como antes, se retiró apresuradamente y desapareció. Li Fan, por otro lado, mantuvo la calma mientras esperaba. A su lado, Lin Ling observaba silenciosamente a Li Fan, incapaz de ocultar su creciente curiosidad. La asociación de los 5 ancianos respondió rápidamente. Al poco tiempo, otra figura apareció sobre la lisa superficie de piedra. Este amigo, con respecto a lo que acabas de decir. ¿Por qué crees que no se puede confiar plenamente en el sabio inmortal Sikion? La voz pertenecía a un individuo de mayor rango, sonando robusta y llena de autoridad. Si nuestra inteligencia es correcta, el sabio inmortal Sikion es en realidad un cultivador de la obsesión y la cras. Su verdadera lealtad no reside en vuestra asociación de los 5 ancianos, ni en la alianza de los 10.000 inmortales. Él solo se dedica al ancestro inmortal transmisor del Dharma, susurró Li Fan. A veces, su información es precisa. Pero en ciertas situaciones. Me temo que la verdad y la falsedad están entrelazadas, lo que hace difícil distinguirlas, dijo Li Fan de manera significativa. Aunque sus palabras fueron algo vagas, los miembros de la asociación de los 5 ancianos cayeron en un largo silencio. Ya veo. De las murmuradas palabras de uno de los 5 ancianos quedó claro lo profundamente conmocionado que estaba. Después de todo, el sabio inmortal Sikion era su espía más profundamente oculto y crucial. De él habían surgido muchas piezas importantes de inteligencia. Este asunto era del máximo secreto. Originalmente, solo un puñado de personas dentro de la asociación de los 5 ancianos lo sabían. Y, sin embargo, el cultivador de la Federación de todos los mundos que estaba ante ellos ya había descubierto la verdadera identidad de Sikion. A esto se suma la devastadora derrota que habían sufrido debido a información inexacta. Las implicaciones de esta revelación provocaron un escalofrío escalofriante en la columna vertebral del hombre de mediana edad. Sin embargo, era mentalmente fuerte y rápidamente recuperó la compostura. Respirando profundamente, agradeció a Li Fan. Realizaremos una investigación exhaustiva. Gracias por la advertencia, amigo mío. Li Fan fue directo al grano. Necesitamos saber exactamente qué pasó en la prefectura de Nan Mountain en ese momento. Debido a un error de juicio, nuestra atención no estaba en el campo de batalla allí. Aunque recopilamos cierta información dentro de la alianza de los 10.000 inmortales, los detalles fueron demasiado impactantes. Necesitamos tu confirmación. En realidad, en poco tiempo debería poder aparecer con más frecuencia. Te enviaré las imágenes de ese momento, compruébalo tú mismo. El hombre de mediana edad, aparentemente ansioso por verificar la veracidad de las afirmaciones de Li Fan, transmitió los datos antes de despedirse. La lisa piedra de jade se rompió por sí sola, dejándola inútil. Mientras tanto, Li Fan vio cómo se desarrollaba la escena en su mente y quedó asombrado y aterrorizado.
Los cielos sobre la prefectura de las 9 montañas eran despejados y vastos, con suaves nubes flotando. De repente, un rostro emergió del cielo. Llevaba una corona alta y una larga barba que le recorría el pecho. Su expresión era solemne, con los ojos medio bajos. Había un sentido de compasión por todos los seres, pero también una corriente subyacente de intenciones asesinas ilimitadas y ocultas. Ningún cultivador de la Alianza de los 10.000 Inmortales estaría desconocido con este rostro. Porque en cada ciudad celestial de la prefectura, en cada rincón del territorio de la Alianza 10.000 Inmortales, se podrían encontrar estatuas de este ser. No fue otro que el fundador de la Alianza de los 10.000 Inmortales. El creador de un nuevo camino que desafiaba las leyes del cielo. El ancestro inmortal transmisor del Dharma, que había dominado Xuanhuan durante miles de años. Cuando apareció su rostro, una figura borrosa y translúcida se materializó rápidamente en el cielo. En ese momento, los cultivadores de la Asociación de 5 Ancianos en la prefectura de las 9 montañas sintieron la anomalía e inmediatamente se reunieron, preparándose para la batalla. Pero el ancestro inmortal no les dio mucho tiempo para prepararse. Con los ojos cerrados, había permanecido en silencio. Hasta que de repente los abrió. En un instante, una fuerza inimaginable y aterradora descendió sobre la prefectura de las 9 montañas. Innumerables cultivadores ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de ser aplastados hasta convertirse en pulpa y su sangre empapó la tierra. Bajo el peso de esta fuerza abrumadora, las 9 grandes cadenas montañosas temblaron violentamente. Las montañas se derrumbaron y sus capas se desmoronaron. De arriba a abajo se desintegraron sin pausa. Mientras el ancestro inmortal mantuvo su mirada fija en la prefectura de las 9 montañas, la presión catastrófica no cesó. Así, centímetro a centímetro, las 9 grandes cadenas montañosas fueron aplanadas hasta convertirse en nada. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C878. Bajo la mirada del ancestro inmortal, las defensas estratificadas establecidas por la Asociación de los 5 Ancianos en la prefectura de las 9 montañas colapsaron instantáneamente. Antes de una brecha de poder absoluta, todas las luchas y resistencias eran inútiles. Todos los seres vivos dentro de la provincia, incluidos los cultivadores estacionados de la Asociación de los 5 Ancianos, los seguidores de la secta Lin Yuan e incluso innumerables mortales, perecieron en el momento en que el ancestro inmortal abrió los ojos. Así como el reino Xuanhuan no puede soportar la mirada directa de un verdadero inmortal, los seres vivos de la prefectura de las 9 montañas no pudieron soportar el poder del ancestro inmortal. Un número incalculable de cultivadores murieron en un instante. Originalmente, el cielo debería haber estado lleno de innumerables fenómenos celestes que marcaron su desaparición. Pero tal vez porque la presencia del ancestro inmortal no se había disipado, la presión de su presencia suprimió incluso esos presagios celestiales, impidiendo que se formaran. Esta escena parecía sugerir que incluso el Dao celestial del reino Xuanhuan tuvo que contenerse ante el ancestro inmortal, sin atreverse a burlarse o celebrar las muertes de los cultivadores. La transmisión de la Asociación de 5 Ancianos se cortó abruptamente. Aunque fue realmente impactante, para Li Fan, que ya había presenciado la exhibición del fin del mundo de un verdadero inmortal, no fue nada extraordinario. Después de analizar cuidadosamente la situación, Li Fan inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¿Ancestro inmortal? ¿Uno de los 33 inmortales elegidos? En su vida número 115, el ancestro inmortal había revelado una vez su verdadera forma. En ese momento, todo el reino Xuanhuan temblaba bajo su presencia, como si el apocalipsis fuera inminente y el mundo pudiera ser destrozado por su poder en cualquier momento. En comparación, el ancestro inmortal que aparece ahora en la prefectura de las 9 montañas era significativamente más débil. ¿Qué es esto? ¿Una proyección? ¿Un clon? Un brillo agudo brilló en los ojos de Li Fan. Por lo que pudo sentir, Wei Yizhen, uno de los inmortales elegidos, todavía estaba vivo y bien. Además, los cultivadores de la Asociación de los 5 Ancianos acababan de mencionar que esta proyección del ancestro inmortal podría convertirse en un fenómeno recurrente en el futuro. Esto indicaba que no se trataba de una técnica prescindible y única, sino de algo que podía reproducirse repetidamente. Aunque su poder es muy inferior al del verdadero ancestro inmortal, aún posee la fuerza de combate del reino inmortal de la longevidad.
lo que es más importante, todavía no sabemos cómo apareció la proyección del ancestro inmortal en el cielo sobre la prefectura de las 9 montañas. De principio a fin, ninguno de los inmortales elegidos se había mostrado. Si esta proyección se puede convocar sin restricciones de ubicación, entonces el efecto disuasorio es abrumador. Sin una contramedida adecuada, la asociación de los 5 ancianos no se atrevería a actuar precipitadamente. Los ojos de Li Fan parpadearon mientras observaba la devastada prefectura de las 9 montañas. Innumerables seres habían perecido aquí hace unos momentos, pero curiosamente no había rastro de sangre en el aire. Después de todo, bajo el poder aplastante de la presencia del ancestro inmortal, incluso la sangre había sido completamente borrada. Como se esperaba de una técnica que encarna al propio ancestro inmortal. Más que matanza, esto es pura aniquilación. Li Fan suspiró interiormente. Ahora que comprendía lo que había sucedido en la prefectura de las 9 montañas, no perdió tiempo en demorarse y rápidamente utilizó el poder de las venas de la tierra para regresar. Si no me equivoco, el contraataque de la Asociación de los 5 Ancianos probablemente implicará usar el barco verdadero Samantabhadra para lanzar un asalto sorpresa desde dentro de la niebla blanca. Si logran iniciar una batalla en el corazón del territorio de la Alianza Inmortal, incluso la Alianza de los 10.000 Inmortales tendría serias reservas sobre volver a implementar la proyección del ancestro inmortal. Sin embargo, un truco de este tipo es más efectivo la primera vez que se utiliza. La Asociación de los 5 Ancianos probablemente lo guardará para un momento decisivo en el que pretendan acabar con las cosas de un solo golpe. Interesante. Veamos cómo deciden proceder. El puro poder disuasorio de la proyección del ancestro inmortal era innegable. Aunque solo se utilizó una vez en la prefectura de las 9 montañas, todavía aterrorizaba a los miembros de la Asociación de los 5 Ancianos en otros territorios fronterizos caídos, obligándolos a retirarse y consolidar sus fuerzas. Sin mucho esfuerzo, la Alianza de los 10.000 Inmortales recuperó rápidamente varios estados fronterizos previamente perdidos. La serie de victorias dejó a los cultivadores, que se habían acostumbrado a que la Alianza de los 10.000 Inmortales sufriera reveses, incrédulos. Como resultado, las teorías de conspiración comenzaron a difundirse por todas partes. Mar de Conjun, isla de Aixuan. La velocidad a la que la Alianza Inmortal está recuperando tierras perdidas es simplemente demasiado rápida. ¿No crees que hay algo sospechoso en ello? Escuché un pequeño rumor. Supuestamente, estos territorios en realidad no fueron recuperados por nuestra Alianza de los 10.000 Inmortales. La Asociación de los 5 Ancianos nos los devolvió deliberadamente. ¿Por qué renunciarían voluntariamente a tierras que lucharon tanto por tomar? ¿No lo sabes? Claro, lo devolvieron, pero lo único que queda es un páramo. Cualquier cosa de valor ya ha sido saqueada por los de la Asociación de los 5 Ancianos. Según un amigo mío, la situación en esos estados recuperados es absolutamente horrible. Silbido. Lo entiendo ahora. Este es un programa abierto de la Asociación de 5 Ancianos. Una vez recuperada la tierra perdida, hay que reconstruirla, ¿no? Cuando restauremos todo minuciosamente, simplemente atacarán de nuevo y lo saquearán por completo. Me preguntaba por qué de repente nos volvimos tan formidables. Así que esta es la razón. Las teorías de la conspiración siempre encuentran una audiencia entusiasta. Muchos cultivadores simplemente no podían aceptar que la supuestamente débil alianza de los 10.000 Inmortales hubiera logrado una victoria tan gloriosa en tan poco tiempo. Algunos comenzaron a idear posibles planes detrás de escena. Justo cuando estaban disfrutando de su discusión, no sabían que sus palabras habían enfurecido a 2 personas. ¡Bam! Un fuerte golpe sobre la mesa resonó cuando una figura se levantó abruptamente. Al principio pensé que la Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Conjun era muy conocida, una organización verdaderamente extraordinaria. Pero nunca esperé que fuera tan vergonzoso. Al mirar fijamente a los cultivadores presentes, el hombre habló con frialdad: la guerra en el frente está lejos de terminar. Innumerables camaradas han muerto en el campo de batalla. Pero ustedes, en lugar de contribuir, están aquí chismorreando a sus espaldas. A mí, Kou-hon, me avergüenza relacionarme con gente como tú. Va. Los ojos de Kou-hon ardían de furia y su voz tronaba. A su lado,
Otro cultivador con túnica blanca, figura alta y cejas afiladas, se levantó con una risa cordial. Bien dicho, hermano mío. Yo, Dao Xuanzi, también desprecio estas bestias. Sus palabras ofendieron instantáneamente al pequeño grupo que había estado charlando. Se lanzaron miradas frías hacia Kou Hon y Dao Xuanzi, con rastros de intención asesina brillando en sus ojos. Si este no fuera territorio de Hisaoli, es posible que ya hubieran desenvainado sus espadas contra los dos cultivadores abiertos. HMPH. ¿Qué clase de asociación de ayuda mutua es esta? No vale la pena quedarse aquí. Kou Hon y Dao Xuanzi estaban furiosos y se preparaban para partir. Esperen ustedes dos. De repente alguien dio un paso adelante para bloquearlos. Todos se giraron para mirar e inmediatamente se inclinaron en señal de respeto. No era otro que el amo de la isla Aixuan, el líder de la Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Konyun, el propio Hisaoli. Mi compañero taoísta Ji, como dice el refrán, aquellos que recorren caminos diferentes no pueden hacer planes juntos, separémonos de aquí hoy. Kou Hon se dio la vuelta, ignorando a Hisaoli. Dao Xuanzi, sin embargo, todavía mostró cierta cortesía, ahuecando sus manos en señal de respeto. El clon Hisaoli no dijo nada. Simplemente miró los dos rostros familiares que tenía ante sí y una leve sonrisa apareció en sus labios. No pudo evitar suspirar interiormente, el destino realmente funciona de maneras misteriosas. En la línea de tiempo original, estos dos solo habían llegado a la etapa de establecimiento de la fundación décadas después. Sin embargo, ahora ya habían alcanzado la etapa inicial de cultivo del núcleo dorado. Una decisión formada en su corazón. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C879. Los cambios drásticos en los destinos de Kou Hon y Dao Xuanzi no pudieron separarse de Li Fan. Estos dos alguna vez estuvieron orgullosos y no estaban dispuestos a convertirse en meros caballos de batalla de la alianza de los 10.000 inmortales solo por el bien de las técnicas de cultivo. En lugar de eso, prefirieron arriesgar sus vidas explorando las ruinas de varias sectas, buscando técnicas de cultivo antiguas, en lugar de unirse a la alianza de los 10.000 inmortales o a la asociación de los 5 ancianos para servir a otros. Sin embargo, en esta vida sus actitudes habían experimentado una transformación completa. El punto de inflexión se produjo cuando, después de que Tianyan lograra la integración de Dao, Li Fan ordenó la detonación del vacío en la prefectura de Qilin. Como resultado, el miasma inmortal mortal, que había sido sellado en su interior, regresó y causó estragos en el mundo. Ningún cultivador pudo escapar de su contaminación. Kou Hon y Dao Xuanzi no fueron una excepción. En ese momento, se encontraban simplemente en la etapa de creación de la fundación, sin constituciones especiales. Tras la infección, sus síntomas empeoraron rápidamente. En cuestión de días, apenas se aferraban a la vida. Justo cuando se preparaban para enfrentar la muerte juntos. Recibieron inesperadamente un elixir especial distribuido gratuitamente por la Alianza de los 10.000 Inmortales. Los dos, que en un principio albergaban profundos prejuicios contra la alianza, no tuvieron más remedio que dejar de lado sus reservas ante la vida y la muerte. Se tragaron la medicina entera. Los efectos fueron inmediatos, en pocos días ya habían comenzado a recuperarse. Cuando la alianza de los 10.000 inmortales distribuyó una segunda dosis, habían sobrevivido completamente a la calamidad. Habiendo sido salvados por la alianza de los 10.000 inmortales, Kou Hon y Dao Xuanzi reflexionaron profundamente sobre sus prejuicios pasados. Así, ambos decidieron unirse a la alianza de los 10.000 inmortales. Quizás era cierto que las grandes desgracias traen gran fortuna. Después de unirse, los dos hermanos vendieron todos los artículos diversos que habían adquirido en sus exploraciones y los intercambiaron a través del espejo Tianxuan, ganando una enorme fortuna en el proceso. Con esta riqueza obtuvieron inmediatamente 2 técnicas de cultivo Golden Co e incluso les sobró algo extra. Con su sólida base, rápidamente atravesaron la etapa de establecimiento de la fundación y ascendieron al reino del núcleo dorado. El destino realmente funciona de maneras misteriosas. En la isla Aixuan, al encontrarse inesperadamente con los dos, Hisaoli gastó algunos puntos de contribución para descubrir sus experiencias. Más tarde, cuando tuvieron una disputa con miembros de la Asociación de Ayuda Mutua, él intervino para detenerlos.
Puede que estos dos sean un poco testarudos, pero su naturaleza inquebrantable, una vez que se comprometen con algo, puede ser una gran ventaja, Hisaoli pensó. Al ver la determinación de Dao Xuanzi de irse, Hisaoli se mantuvo sereno y planteó una pregunta introspectiva. ¿Por qué exactamente están ustedes dos tan enojados? ¿Estas personas realmente dijeron algo malo? Dao Xuanzi quedó momentáneamente atónito. Hisaoli continuó solemnemente. Si se equivocaron, les pediré que se disculpen contigo de inmediato. Sin embargo, he escuchado las mismas afirmaciones de otros cultivadores. Aunque a mí también me resulta difícil de creer, no hay humo sin fuego. La Alianza Inmortal siempre ha sido vaga sobre cómo se logró la victoria, lo que desafía el sentido común. ¿Realmente se nos puede culpar por cuestionarlo? O quizás, ¿ha presenciado usted personalmente las batallas en el frente y puede confirmar que nuestras afirmaciones son falsas? Las palabras de Hisaoli dejaron a Kou Hon y Dao Xuanzi sin palabras. Abrieron la boca, pero no salieron palabras para refutar. Hisaoli sonrió levemente. Por favor, toma asiento. Nuestra asociación de ayuda mutua ha crecido bastante. Con más gente, las diferencias de perspectiva son inevitables. Por eso, buscar puntos en común respetando las diferencias es nuestro principio fundamental. Cada uno tiene derecho a tener sus propias opiniones. Si crees que la otra persona está equivocada, entonces presenta pruebas y debate con razón. Recurrir a los insultos en el momento en que hay un desacuerdo, ¿cómo es ese el camino de un caballero? Con eso, Hisaoli extendió su mano y presionó firmemente al dúo aún resistente hacia sus asientos. Que Hon y Dao Xuanzi intercambiaron miradas, ambos sintiéndose algo sorprendidos. Sin embargo, no podían negar que las palabras de Hisaoli tenían sentido. Fueron directos en sus acciones. Después de un breve momento de contemplación, primero se disculparon con el pequeño grupo con el que se habían enfrentado anteriormente. Luego, se sentaron y examinaron cuidadosamente a Hisaoli. Habían oído hablar desde hacía mucho tiempo de este líder de la Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Konyun. Se decía que era extraordinariamente misterioso y probablemente tenía antecedentes importantes. Pero no esperaban que su fuerza fuera tan insondable. Hermano, claramente solo está en la etapa Golden Core. ¿Por qué no pudimos resistirlo en absoluto? Preguntó Dao Xuanzi mediante transmisión de voz. Que Hon entrecerró los ojos. Debe estar ocultando su nivel de cultivo. Nosotros dos, si bien es posible que no podamos igualar a los mejores prodigios en el combate 1 a 1, cuando unimos fuerzas, no deberíamos ser más débiles que cualquier par en el mismo reino. Dao Xuanzi asintió levemente, sintiéndose algo tranquilo. Ese debe ser el caso. ¿Significa esto que en realidad está en la etapa del alma naciente? Parece que esta asociación de ayuda mutua está lejos de ser sencilla. Los dos se concentraron en escuchar el discurso de Hisaoli. Habló de muchas cosas, incluidas, entre otras, los rápidos logros de la Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Konyun en los últimos años, sus miembros destacados y sus logros, y los planes futuros de la organización. Aunque nada de esto contenía sustancia real, solo grandes palabras de aliento, Hisaoli lo pronunció con pasión, su tono subía y bajaba a un ritmo perfecto, lo que hacía que su discurso fuera extremadamente persuasivo. Todos los cultivadores presentes se emocionaron visiblemente, como si ya pudieran ver el brillante futuro que les esperaba después de unirse a la asociación. Que Hon y Dao Xuanzi también se sintieron profundamente atraídos por los beneficios que describió Hisaoli, olvidando instantáneamente el pequeño conflicto que acababan de experimentar. Parece que realmente hemos llegado al lugar correcto. Intercambiando miradas, ambos llegaron a la misma conclusión. Después del discurso, bajo el testimonio del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal, se unieron oficialmente a la Asociación de Ayuda Mutua. Siguió una animada celebración. Solo después de que la multitud se dispersó, de repente sintieron como si acabaran de despertar de un sueño. ¿Actuamos demasiado apresuradamente? Antes de que pudieran pensar más, Hisaoli los condujo discretamente a una cámara secreta en la isla. Compañero taoísta Ji, ¿cuál es el significado de esto? Que Hon se puso inmediatamente alerta. Sin embargo, la expresión de Hisaoli fue sincera y dijo, en verdad,
tus palabras anteriores resonaron profundamente en mí. Pero para calmar a la multitud, no tuve más remedio que argumentar en tu contra ahora mismo. En estos tiempos difíciles, hay pocos cultivadores tan apasionados y honorables como ustedes dos. Hisaoli les hizo una reverencia respetuosa y expresó sus más sinceras disculpas. Quejón y Dao Xuanzi fueron tomados por sorpresa por este gesto y rápidamente devolvieron la cortesía. Sin embargo, la expresión de Hisaoli cambió de repente y su voz se volvió fría. Tu lealtad ha sido dada a la causa equivocada. El cambio repentino los dejó completamente desconcertados. Compañero taoísta Ji, ¿qué eres? Hisaoli se burló. Sé que te uniste a la alianza de los 10.000 inmortales en agradecimiento por el elixir que te salvó la vida. Pero dime, ¿realmente sabes qué es esa llamada medicina milagrosa? Véanlo ustedes mismos. Con eso, Hisaoli lanzó un trozo de jade. En el interior había información detallada sobre la píldora de ascensión Heart Desires. La Alianza Inmortal de los 10.000. Después de leer el contenido, la expresión de Quejón se retorció de furia y su rostro se puso rojo de rabia. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C880. No es un elixir milagroso en absoluto. Es simplemente una versión debilitada de la píldora de ascensión Heart Desires, al mismo tiempo que acelera la erupción del miasma inmortal mortal dentro del cuerpo de un cultivador. Entonces, eso significa que incluso sin esta llamada medicina especial, ¿podríamos haber sobrevivido por nuestra cuenta? En comparación con Kou Hon, Dao Xuanzi parecía mucho más tranquilo. Sin embargo, sus puños todavía estaban fuertemente apretados y su expresión seguía siendo sombría. No es de extrañar que últimamente me haya sentido mentalmente desorientado de vez en cuando. Quiero hacer algo, pero termino sintiéndome perdido e inseguro. Entonces, esta píldora de ascensión Heart Desires es la culpable. Kou Hon apretó los dientes al darse cuenta. Y pensar que los dos hermanos estábamos agradecidos, apresurándonos a unirnos a la alianza de los 10.000 inmortales de la noche a la mañana. Kou Hon se puso de pie de repente, sintiéndose completamente engañado y profundamente humillado. No, cuanto más lo pienso, más me enojo. No puedo quedarme en esta alianza de los 10.000 inmortales ni un momento más. Con su temperamento fogoso, Kou Hon tomó su decisión de inmediato. Espera. Hisaoli extendió la mano para detenerlo. Entiendo tu frustración, hermano Kou. Pero, ¿has considerado las consecuencias de abandonar la alianza de los 10.000 inmortales? Las palabras de Hisaoli tenían un profundo significado. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que abandonó la alianza de los 10.000 inmortales y vivió para contarlo? Las cejas de Kou Hon se levantaron cuando dijo enojado, ¿y qué? No soy de los que temen a la muerte. Si llega el momento, expondré la verdad sobre esta llamada medicina especial. Bajaré con ellos. De cualquier manera, me niego a permanecer más tiempo en esta repugnante alianza de los 10.000 inmortales. Dao Xuanzi también se puso de pie, claramente habiendo tomado la misma decisión que Kou Hon. Ustedes dos son verdaderamente hombres de honor y justicia. Sabía que no me equivocaba contigo. Hisaoli aplaudió con admiración. ¿Qué quieres decir con eso? Los ojos de Dao Xuanzi parpadearon mientras preguntaba. Yo también creo que la alianza inmortal es injusta. Nosotros, los cultivadores, debemos unirnos para derrocarlo y restaurar un reino Xuanuan brillante y justo. Hisaoli declaró solemnemente. Kou Hon y Dao Xuanzi quedaron desconcertados e intercambiaron miradas. Instantáneamente se volvieron más respetuosos con Hisaoli. Sin embargo, aunque no les gustaba la alianza de los 10.000 inmortales, no eran tontos. Después de todo, estaban simplemente en la etapa del núcleo dorado, mientras que la alianza de los 10.000 inmortales contaba con innumerables potencias de transformación del alma e integración Dao. ¿Derrocar la alianza de los 10.000 inmortales? ¡Qué broma! Los dos fingieron que no habían escuchado las palabras de Hisaoli y se prepararon para despedirse. ¿Pero cómo pudo Hisaoli dejarlos ir tan fácilmente? Dentro de esa pequeña cámara, les presentó enérgicamente la existencia de la Federación de todos los mundos. No es necesario mencionar los medios que empleó para persuadirlos.
Cuando terminó de hablar, Kouhon y Dao Xuanzi habían pasado de su miedo y evitación iniciales a un estado de profunda tentación. Como dice el refrán, las fortalezas más fuertes a menudo son violadas desde dentro. Nuestra asociación de ayuda mutua del Mar de Konyun es la espina oculta dentro de la Alianza Inmortal. Permanecemos ocultos, esperando el día en que llegue el momento de enterrar por completo a la Alianza de los 10.000 Inmortales. El tono de Hisaoli era decidido. ¿Qué piensan ustedes dos? Mientras se enfrentaban a la mirada ferviente y ansiosa de Hisaoli, Kouhon y Dao Xuanzi todavía dudaban. Sabían que esto era diferente a simplemente despotricar como cultivadores errantes. Esto fue una verdadera traición, castigada con la muerte. Pero a estas alturas, al enterarse de los secretos de la Federación de todo el mundo, se dieron cuenta de que si se negaban, tal vez no saldrían vivos de esa cámara. Justo cuando los dos hermanos vacilaban, Hisaoli subió las apuestas una vez más. ¿Saben ustedes dos por qué, a pesar de existir solo por unos pocos años, nuestra Asociación de Ayuda Mutua del Mar de Konyun ha logrado atraer a innumerables cultivadores para que se unan? Además de los principios de ayuda mutua y recursos compartidos, la verdadera razón es que la Federación de todos los mundos selecciona a sus miembros principales entre nosotros y los cultiva. Todos los recursos de cultivo se proporcionan sin restricciones. Por ejemplo, Cueva Cielo del Alma Naciente, fenómeno transformador de la vida de la transformación del alma, e incluso el espíritu del cielo y la tierra. El tono de Hisaoli era ligero, pero para Kouhon y Dao Xuanzi, sus palabras eran como un trueno en sus oídos. Kouhon no pudo evitar tragar nerviosamente. Compañero taoísta Hi, ¿hablas en serio sobre esto? Hisaoli sonrió levemente y asintió en señal de confirmación. Ustedes dos fueron cultivadores deshonestos antes, por lo que deben saber lo difícil que es el camino del cultivo. Ni siquiera hablemos del espíritu del cielo y de la tierra ni del fenómeno transformador de la vida. Simplemente toma la cueva cielo del alma naciente como ejemplo. ¿Realmente tienes confianza en encontrarla dependiendo únicamente de tu propia suerte? Sin esperanza de avanzar a la etapa del alma naciente, ¿estás realmente dispuesto a que tu cultivo quede atrapado permanentemente en el reino del núcleo dorado? La voz de Hisaoli se hizo más fuerte y resonó continuamente en sus mentes. Sus expresiones fueron cambiando poco a poco y por fin tomaron su decisión. Un verdadero hombre nacido bajo el cielo y la tierra, ¿cómo puede permitirse seguir siendo mediocre durante toda su vida? Kouhon se resolvió en su corazón. No se debe perder una oportunidad divina como esta, dijo solemnemente Dao Xuanzi. Bien. Excelente. Entonces celebremos la ceremonia de iniciación una vez más, la verdadera ceremonia de iniciación. Hisaoli se rió de buena gana. En ese momento, la enigmática estatua de piedra sin rostro apareció una vez más en la cámara. Bajo la guía de Hisaoli, Kouhon y Dao Xuanzi recitaron el juramento nuevamente. Algunas partes de la promesa fueron alteradas y, cuando terminaron, sintieron como si les hubieran puesto un grillete invisible en el alma. Los dos hermanos intercambiaron miradas, sintiéndose secretamente aprensivos. Ahora que todos somos familia, seré franco contigo, dijo Hisaoli cálidamente, llevándolos a sentarse en la mesa de piedra de la cámara. Si no me equivoco, el establecimiento de la fundación los atesora a ustedes dos, uno es la espada Dao Xuan y el otro es la rama del dragón enrollado, ¿estoy en lo cierto? Hisaoli preguntó. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Los dos hermanos quedaron tan sorprendidos que casi se pusieron de pie en el lugar. Hisaoli les hizo un gesto para que mantuvieran la calma y continuó sin rodeos. Veo que ambos tienen un talento extraordinario. Sin embargo, usted se ha visto frenado por la calidad de los tesoros de su fundación establecimiento. Ni siquiera hablemos de maravillas celestiales o terrenales. Incluso si cambiaras a un tesoro humano de primer nivel, tus perspectivas futuras serían ilimitadas. Aunque los dos hermanos estaban muy orgullosos, no pudieron evitar sentirse halagados por los elogios de Hisaoli. Sus rostros se sonrojaron y estaban a punto de ofrecer algunas palabras modestas. Pero lo que dijo Hisaoli a continuación captó instantáneamente toda su atención. Nuestra asociación de ayuda mutua selecciona a sus miembros principales no en función de su talento o aptitud, sino de su temperamento. Siempre que el temperamento de uno cumpla con nuestros estándares, lo ayudaremos.
Para desafiar el destino y reescribir el destino. La respiración de Kou Hong flaqueó. ¿Reescribir el destino? Pero ya lo hemos hecho. Así es. Dime, ¿alguna vez has oído hablar del método restablecer el Dao? La voz de Hisaoli estaba llena de un atractivo. El método restablecer el Dao permite a un cultivador establecer una nueva fundación Dao sin afectar en lo más mínimo su cultivo existente o su poder espiritual. Con el tiempo, la nueva fundación Dao devorará y reemplazará gradualmente a la anterior, lo que permitirá una transformación perfecta, corrigiendo todos los defectos del pasado. Mientras Hisaoli hablaba, la respiración de Kou Hong y Dao Xuanzi se hacía cada vez más rápida. ¿Existe realmente en este mundo una técnica que desafíe al cielo? En efecto. Aunque ustedes dos ya han formado sus núcleos dorados, recién hace poco lograron abrirse paso. El costo de romper tus núcleos y reconstruirlos no sería demasiado alto, asintió Hisaoli. Contacto 2.